Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de agosto de 2017. Con relación a las cifras que se tenían agendadas para la jornada de hoy, se destaca la publicación de inflación en Brasil con un descenso del 3 al 2.71%. La medición quincenal, donde ya este indicador estaba en el 2.78, el mercado esperaba un descenso adicional. De todas maneras, el mensaje es que la inflación está por fuera del rango del Banco Central y en esta ocasión por fuera, pero en la parte baja, lo cual, pues, como hemos manifestado, mantendría política monetaria o por lo menos ciclo bajista de tasas de interés por parte del Banco Central de Brasil. También en México se publicaron cifras de inflación. El mercado había anticipado un nuevo ascenso a un máximo de 8 años del 6.37, el incremento fue mayor, 6.44%. Nos adelantamos un poco a los anuncios que teníamos en noticias con relación a México. El día de mañana se reúne el Banco Central y el mercado está anticipando pues, la primera pausa de tasa de interés luego de ese ciclo alcista que inició en diciembre de 2015 con más de 400 puntos básicos de incrementos. Entonces el mercado anticipa que mañana el Banco Central de México mantenga la tasa inalterada en el 7% y sea así hasta el final del año. Más adelante tendremos publicaciones de inventarios de petróleo en los Estados Unidos, información que ampliará Agustín, y también tendríamos colocación de tesoros a 10 años, cerca de 23 billones de emisión en los Estados Unidos. También nos anticipamos un poco a lo que tenemos de anuncios. En los Estados Unidos el día de ayer se marcó la mayor relación bid to cover en la colocación a 3 años, es decir, esto se traduce en un mayor interés de compradores de la deuda pública de Estados Unidos, y esto también puede estar reflejando un poco ese cambio en las expectativas frente a los incrementos de tasas de la Reserva Federal, o que el mercado no cree todo lo que la Reserva Federal ha venido anunciando. Al cierre del día tendríamos publicación de cifras de IPP en Japón. Esta mañana se dio a conocer esos indicadores en China, donde el IPP se mantuvo inalterado en el 5,5%, pero el IPC descendió en vez de mantenerse inalterado en el 1,5%. Esto puede empezar a alimentar un poco las dudas sobre China. Ya es el segundo dato consecutivo que está por debajo de las expectativas en este frente. Con base en Estados Unidos tenemos indicadores interesantes con relación al mercado laboral. Es una cifra publicada el día de ayer con relación a vacantes disponibles que están alcanzando el máximo histórico, es decir, las empresas no están encontrando mano de obra suficiente para llenar esos puestos de trabajo, y esto pues está alineado con la idea de posibles incrementos salariales futuros. Y algo que va a ampliar Agustín en las implicaciones de impacto en los mercados tiene que ver con Corea del Norte. El día de ayer el mercado estaba un poco débil en términos generales, pues por esas cifras que hemos mencionado de menores crecimientos de importaciones y exportaciones de China, o contracción en las exportaciones y las importaciones de Alemania. Sin embargo, luego vino una advertencia que lanzó Donald Trump en contra de Corea del Norte, y posteriormente Corea del Norte respondió un poco más agresivo, que podría tomar medidas adicionales y atacar territorio estadounidense, unas islas en el Pacífico que se conocen como las islas de Guam. Con relación a América Latina, pues ya anticipamos el tema de México, y un tema adicional que puede ser relevante para el mercado petrolero y tiene que ver con los costos de extracción en esos campos o esos yacimientos de hace 10 años descubiertos en Brasil, que es en aguas profundas, el presal. Se dio a conocer ayer a través de un informe de Reuters que el costo de extracción de estos campos, que se asumían eran muy costosos, actualmente solamente es de $8. Esto es interesante, como veremos en unas cifras del día de hoy de la empresa estatal colombiana. El costo de extracción en Colombia es cercano a los $6.7 por barril. Es decir, no es muy diferente, y esto pues mantendría o explicaría por qué Brasil, a pesar de estar dependiendo tanto de este tipo de nuevos yacimientos, ha logrado incrementar sus niveles de producción diferente a lo que ha venido ocurriendo en el resto de países de América Latina. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Bien, y como podemos observar el mapa alrededor del mundo principalmente con un tono negativo, tal vez lo más relevante es observar cómo los descensos continúan. Esta mañana, cuando estábamos redactando el reporte, se observaban caídas en el índice Stock 600 superiores al 0.90%, pero esos descensos ya están superando más de un dígito en prácticamente todas las bolsas en Europa. Los futuros en Estados Unidos pues están siguiendo esta línea de desempeño. Los sectores que más caen hasta ahora de la mañana son los sectores financieros, productos de consumo y sector industrial principalmente, que jalonan pues al resto de sectores. De todas maneras, pues prácticamente todos los grupos están perdiendo terreno esta mañana. Ese intercambio de amenazas entonces entre Estados Unidos y Corea ha generado que los inversionistas decidan aumentar sus posiciones en oro, aumentar sus posiciones en yen japonés. Les recuerdo que esta moneda es tomada como moneda de refugio en Asia. También incremento de posiciones en el franco suizo y compra de bonos del Tesoro americano y bonos de algunos otros países desarrollados. En Estados Unidos, pues simplemente destacar también que después de una fuerte volatilidad en ese rango que veníamos analizando entre la zona de los 2.470 puntos en la parte inferior y 2.480 puntos en la parte superior, pues por fin el día de ayer se vio la ruptura de ese triángulo hacia el lado negativo, ruptura entonces que generaría o habría generado desde el día de ayer un cambio o un posible cambio de tendencia en las acciones de Estados Unidos, inicialmente señal de corrección, como estamos viendo también ayudado por el oscilador que hemos venido analizando ya durante varios comités anteriores. Ahora entonces hay que ver si esta corrección de 2.400, inicia sobre los 2.470 puntos, podría tomar fuerza sobre las próximas jornadas. También esto está directamente ligado con el fuerte incremento que se presentó esta mañana en el valor del índice de volatilidad VIX, que ya supera nuevamente los 20 puntos. En la jornada de hoy, pues ya prácticamente llegando al final de la temporada de resultados, darán a conocer sus resultados trimestrales compañía como Fox y Home Depot. Como ustedes pueden ver, prácticamente 446 compañías del Standard & Poor's han entregado resultados, de las cuales 77.58% han sorprendido favorablemente a los inversionistas. Ya a esta hora simplemente destacar los buenos desempeños de compañías del sector tecnológico, sorpresas que superan el 90%, 94.59%, y en segundo lugar las compañías de materiales básicos que superaron en más de 89.47% las expectativas de los inversionistas. Como lo mencioné antes, en el mercado mundial de divisas pues se ve una fuerte valorización esta mañana de el yen japonés y el franco suizo. Ustedes pueden ver ahí el franco suizo avanzando cerca de 1.14%, prácticamente el mejor desempeño de todas las monedas a nivel global, y en la parte inferior podemos observar prácticamente todas las monedas emergentes perdiendo terreno contra el dólar, pues a raíz de que obviamente esta situación, el aumento de esta incertidumbre geopolítica, genera que los inversionistas prefieran tomar posiciones sobre activos de países desarrollados. También pues se destaca esta mañana el buen avance del oro, que lo podemos observar en esta gráfica, como está ganando cerca de 0.86%, acompañado de la plata 1.81%. Desafortunadamente también golpea a los mercados emergentes la resolución de la votación del veto que se llevó a cabo en la jornada anterior frente al presidente Jacob Zuma de Sudáfrica. Les recuerdo que el mercado venía siendo muy optimista frente a esta medida, pero desafortunadamente los votos no alcanzaron para llevarla a cabo, y por esa razón pues el rand de Sudáfrica estaba perdiendo esta mañana cerca de 0.94%. En el mercado de crudo, pues como es tradicional los días miércoles, se dará a conocer el dato de inventarios de petróleo en Estados Unidos. Datos previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo habrían mostrado una nueva reducción de 7.9 millones de barriles en los mismos. Este dato pues estaría favoreciendo el desempeño del crudo, que les recuerdo pues se encuentra en una tendencia alcista, siguiendo también la alerta que fue anunciada desde el pasado
12 de julio en la ruptura de los $45.20, una valorización de más de 8%, han tenido los inversionistas que han seguido esta recomendación. El día de hoy pues estamos viendo un petróleo que continúa fluctuando en esa zona de $49 el barril. Les recuerdo que los inversionistas estaban bien atentos a esa reunión que se estaba llevando a cabo en Abu Dhabi frente a los países miembros de la OPEP y los no miembros para tratar de ver qué medidas nuevas podrían establecer frente al acuerdo que se había llevado a cabo durante el pasado mes de noviembre y que estaría en vigencia hasta el próximo mes de marzo del 2018. Desafortunadamente, simplemente los miembros reafirmaron los compromisos de recortes que ya habían planteado previamente, pero no se llegó a ningún nuevo acuerdo frente a ampliar el plazo ni tampoco a que otros países se vincularan a este acuerdo. Como lo mencioné anteriormente, pues el dato tal vez más importante del día para el mercado de crudo se dará a conocer a las 9:30 de la mañana. Podemos observar como el mercado espera una disminución de 2.2 millones de barriles en lo que tiene que ver con el crudo, una reducción muy similar a la que ha venido esperando el mercado desde el pasado mes de abril. Como lo podemos observar en la línea amarilla, en gasolina se espera una reducción de 1.5 millones de barriles. Teniendo en cuenta esa expectativa de mercado y teniendo en cuenta el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo, nos atrevemos a estimar entonces una reducción mejor, es decir, una reducción más baja de 5.5 millones de barriles, lo que podría entonces continuar favoreciendo el desempeño del mercado del crudo en el corto plazo. Gracias, Agustín. Mercado de renta fija mostrando valorizaciones generalizadas, tasas de tesoros a 10 años, de la mano de lo que mencionamos al comienzo de este comité, con esa muy buena demanda para la subasta a 3 años, que augura hoy una colocación eventualmente también exitosa para los títulos a 10 años. Implicó un descenso de esas tasas a 10 años cercanos a los 4 puntos básicos muy temprano. Actualmente ese descenso se ha moderado un poco, está en niveles de 3 puntos básicos. Con relación a este tema, muy interesante hacer seguimiento a posibles declaraciones de el presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, quien estará hablando el día de mañana sobre temas de política monetaria. De todas maneras, recuerden lo que el mercado ya ha descontado, anuncios en septiembre de inicio de proceso de normalización de tamaño del balance gestionado por la Reserva Federal, y aunque la Fed ha dicho que va a haber un nuevo incremento de tasas este año, probablemente sea en diciembre, el mercado todavía no tiene una alta credibilidad sobre este anuncio. Eso es todo por ahora con relación al mercado internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues hay muy pocos datos para revelar desde el punto de vista macro. Eventualmente lo más relevante ha sido desde el lado corporativo. En términos de calificación, Alpina recibió ratificación de su rating de AA+, perspectiva estable por parte de Fitch Ratings, y tenemos publicaciones de utilidades de Ecopetrol, Bancolombia y Celsia. Con relación a Bancolombia lo vamos a dejar pendiente para el día de mañana. Sin embargo, por temas de mayores egresos por comisiones y otros gastos, la utilidad de Bancolombia descendió, por eso la lectura inicial que estamos dando a Bancolombia puede ser negativa. Mañana complementaremos esta información y damos entonces espacio para lo que es el análisis de los resultados de Ecopetrol. Con relación a Ecopetrol, damos una lectura inicial positiva. Como ustedes verán, las cifras que tenemos de la compañía en el estado de resultados del segundo trimestre del 2017, registró unos ingresos de 13.15 billones de pesos, muy superior obviamente a lo que era el mismo trimestre del 2016, pero tal vez lo más relevante es que también superó nuestras expectativas de ingresos de 13 billones de pesos. Con relación a esto, no es por temas de volúmenes. Los volúmenes producidos por Ecopetrol fueron de 717 mil barriles día, cuando en GSC teníamos una expectativa de 722 mil barriles día. Entonces la sorpresa de los ingresos provino por lado de los precios. Se está reduciendo ese descuento que se paga por el petróleo colombiano, y también ha mejorado los precios de los productos que está produciendo Ecopetrol. Obviamente el tema de la refinería ha beneficiado en este frente.
Por otro lado, lo que tiene que ver con costo de ventas estuvo muy alineado con lo que estábamos anticipando. Creíamos que ese costo de ventas iba a equivaler al 70% de los ingresos y la relación que se obtuvo en el segundo trimestre fue de 70.2%. Es decir, que ese margen de utilidad bruta cercano al 30% efectivamente fue lo que se observó. Entonces la mejora en términos de gasto del margen o de la utilidad bruta corresponde más bien al tema de mayores ingresos por temas de precios. Pero lo que sí queremos destacar es que en el tema de gastos operacionales estos solo representaron el 5% del total de ingresos cuando habíamos estado estimando niveles cercanos al 6.5%. Como ustedes pueden ver, el año pasado para el mismo periodo esa equivalencia de gastos operacionales frente a ingresos fue del 8%, es decir, ya habíamos anticipado un descenso en esta parte, pero esa eficiencia, esa mayor eficiencia de Ecopetrol ha sido superior y esto es un tema a destacar, por lo menos positivo de corto plazo. La utilidad operacional de Ecopetrol, por lo tanto, por este tema de los menores gastos operacionales, alcanzó los 3.3 billones de pesos, cuando en GSC teníamos un estimativo levemente por debajo de los 3 billones. El lado no operacional también fue favorable. Consideramos unos gastos no operacionales netos cercanos a los 500.000 millones de pesos. Lo observado fue solamente de 100.000 millones de pesos y con esto entonces la utilidad antes de impuestos también superó nuestras expectativas, ubicándose cerca a los 3.2 billones. La provisión de impuestos muy alineado con lo que esperábamos, 53% de los ingresos. Nosotros consideramos que esto iba a ser del 55%, pero al final obtuvimos una utilidad neta para accionistas de 1.3 billones cuando en todos nuestros cálculos sugerían niveles de 850.000 millones de pesos. De hecho, nuestro cálculo estaba por encima del promedio de mercado, que estaba alrededor de los 760.000 a 800.000 millones de pesos. En GSC teníamos un estimativo mayor, pero a pesar de que estábamos siendo optimistas, los datos observados son aún mejores. 1.3 billones de utilidad en el periodo, lo cual pues podría augurar una utilidad al cierre de año cercano a los 100 pesos por acción. Esto quiere decir que estamos hablando de unos dividendos cercanos a los 40, 45, incluso si se mantiene esa tendencia de 50 pesos por acción. Nuestro cálculo inicial estaba alrededor del 30, 32, máximo 35, es decir, creemos que estas cifras son muy positivas desde el punto de vista de dinámica de corto plazo. Por supuesto, hay que resaltar lo siguiente, y es que desde el punto de vista estructural los ingresos estuvieron muy alineados con lo que esperábamos, las reservas de Ecopetrol no han sido modificadas, es decir, esas expectativas de ingresos futuros no han cambiado. Lo que sí ha mejorado es el tema de eficiencia, el tema de control de costos, y esto es positivo para los accionistas porque libera caja para repartir dividendos. Entonces, reiteramos, nuestra lectura sobre Ecopetrol es positiva, tenemos un sesgo, niveles probables de 1.400 como posibles niveles de referencia para la jornada de hoy. Aquí estamos mostrando que eso obedece también a un triángulo que se viene presentando desde hace mucho, desde hace varias jornadas, desde el mes de mayo, y ese nivel de 1.400 entonces el día de hoy va a ser muy relevante al arranque de la jornada. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. En la jornada de ayer también se dieron a conocer los resultados de Celsia para el segundo trimestre del año. Como vemos, la primera lectura que le damos a los resultados es positiva. Vemos entonces en cuanto a las cifras, como a pesar de que se registró una disminución del 13,8% en los ingresos operacionales, esto fue dado principalmente por unos menores ingresos en la generación de energía eléctrica de un 26,1%, pero el resto de segmentos, tanto en la parte de gas como comercialización y transporte de la misma, se mantuvieron positivos. Esta caída que vemos entonces en la parte puntual de energía eléctrica se da por un efecto comparable, dado que en el 2016 el precio de la energía era mucho más alto por el fenómeno del Niño, y eso entonces impactó lo que serían los ingresos para el segundo trimestre de este año. Continúa una buena gestión de costos al reducir en un 21% los costos de ventas, y esto se da por una reducción del 30% en los costos de combustibles y en las compras de energía, por lo que ya mencioné que en el trimestre anterior, para el 2016, los costos eran muchísimo más altos. El EBITDA alcanzó entonces 279.000
millones de pesos, con una variación interanual del 6,2%, que se debe en gran parte a la contribución del parque generador en Colombia y el negocio de comercialización, que aportó casi 77.000 millones de pesos. Como vemos, el resultado neto mejora notablemente. Pasamos del terreno negativo del segundo trimestre del 2016 a un terreno positivo, pero tenemos que tener en cuenta que el panorama el año pasado era bastante diferente por los altos costos y las presiones climáticas en el país, pero sin embargo vemos que el resultado del trimestre demuestra entonces un constante aumento en la rentabilidad operacional y continúa el buen control de costos y gastos, que permiten entonces tener esta mejora en la utilidad neta. Recordamos que en la jornada de hoy tendremos a cierre de mercado los resultados de ISA. Jueves tendremos los resultados de Canacol, también a cierre de mercado. Y en la jornada del viernes los resultados de Cementos Agro a cierre de mercado. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró y sobre los 1.469, vemos como a la apertura de hoy se ubica ligeramente por encima de los 1.470 puntos. Continúa una señal de cautela y posible cambio de tendencia que ya habíamos observado desde la jornada anterior. Tener precaución con este nivel de los 1.470 puntos, ya que, como lo mencionó Agustín, inicialmente las acciones en Estados Unidos están presentando un debilitamiento que podría entonces llegar a reflejarse dentro del índice Colcap y que podría entonces romper y encaminarse a una nueva tendencia a la baja. Pasamos ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia. Como lo vimos, la entrega de resultados se dio en la jornada de ayer, donde vemos una primera lectura no tan positiva, por lo que vemos que la acción abre hoy a mercado a los 32.580 pesos. En la jornada de ayer tuvo un deterioro y continuó con este movimiento a la baja, un 0,37% a la baja, y lo que podría entonces darnos una continuación de este descanso que ha presentado la acción luego de mantener un rally prolongado al alza por más de 3 meses. Por el momento, monitorear el nivel de los 32.000 pesos, que sería entonces el soporte técnico para confirmar un posible cambio de tendencia a la baja. Y finalmente la acción de Éxito cerró sobre los 15.040 pesos. El día de ayer tuvimos un retroceso sorpresivo dentro de la acción con una variación del 1,31% que debe monitorearse, dado que la próxima semana tendremos entrega de resultados en la jornada del miércoles, pero mantenemos una perspectiva positiva, por lo cual podría entonces llegar a darse un rebote y continuar con la tendencia positiva hacia los 16.000 pesos. Bien, el peso colombiano abre esta mañana sobre la zona objetivo que habíamos planteado durante el comité anterior, cerca al rango, de los 3.013 pesos, 3.014 pesos, esta zona de congestión que ha sido visitada en varias jornadas anteriores. Para el día de hoy, entonces, simplemente siguiendo esa tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 4 de agosto en la ruptura de los 2.970 pesos, toma de posiciones largas cercanas a los 3.008 pesos con stop, si llegara a presentarse, visitas abajo de los 3.004 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos como el día de ayer, aunque hubo sorpresa en el dato de inflación, en el mercado no se vio totalmente reflejado. El mercado intentó valorizarse al principio de la jornada unos 6 puntos básicos aproximadamente, pero al final terminó retrocediendo casi la mitad. Hoy ya empezamos a operar por encima del 6,5, lo cual nos indica que ante un dato bueno y un comportamiento malo de mercado, seguimos viendo la presencia de vendedores fuertes y poca demanda de inversionistas finales, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión de cautela, nada de compras en estos niveles por el momento, y premiar ventas en la zona del 6.40, 6.45, y si el mercado no
se llegase a relajar en estas próximas jornadas y por el contrario va a hacer el ataque del 6.58-6.60 para romper la media móvil 200, pensaríamos que el corto sería ideal en esta ruptura de ese nivel importante. Además, recordar, si esa ruptura se llega a dar, nivel objetivo 7.715, hoy el mercado, aunque el mercado de renta fija internacional se encuentra muy sólido, es más por una aversión al riesgo, por lo cual vemos que no es tan bueno para el mercado local como tal. Los inversionistas podrían empezar a salir de mercados emergentes y de acciones, como bien lo dijo Agustín y Daniel, y eso generaría presiones de venta aún mayores aquí en el mercado de TES. Recordar el día de hoy, 2 subastas tenemos. La primera, subasta de TES tasa fija por 600.000 millones en los vencimientos 2022, 2026 y 2032. Y tendremos también subasta de bonos verdes de Bancoldex por 200.000 millones a 5 años en tasa fija y a 5 años en IPC. La tasa de corte probable en los IPC es el IPC más 3.10 y en los tasa fija es el 7.10. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro